Revolución Francesa. La llamada Revolución Francesa, como todos sabemos, fue un acto que levantó nuevos pensamientos a través del mundo, la cual se realizó de manera no muy buena. Esto duró aproximadamente 10 años. Esta revolución se hizo por distintas causas que veremos a continuación. Causas. El rey francés, Luis XVI, no supo administrar la parte social del reino, dejando al pueblo insatisfecho. Se creó la enciclopedia, la cual ayudó a expandir la Ilustración. Francia se hallaba bajo la monarquía absoluta. Además, el reino tenía una economía insuficiente para poder gobernar. Esto fue debido a los gastos militares y las malas cosechas. El pueblo pasaba hambre, mientras el lujo de la nobleza continuaba y la mentalidad ilustrada, con el descontento social, provocaron los primeros pasos de la llamada Revolución Francesa. Se dio auge a la Ilustración, donde grandes personajes sostenían que el conocimiento humano podía combatir la ignorancia, la superstición y el abuso para construir un mundo mejor. Estas ideas ilustradas se expandieron por Europa y sus colonias. Al otro lado del océano, la Ilustración sirvió de impulso para que las colonias norteamericanas se independizaran. La sociedad francesa estaba dividida por 3 estados. El primero era el clero. Este no pagaba impuestos, recibía diezmo de los campesinos, es decir, la 10ª parte de sus cosechas. Solo la iglesia podía realizar casamientos. También era la encargada de la educación. El segundo estado lo componía la nobleza. La nobleza tampoco pagaba impuestos. Los campesinos les pagaban tributos y solo podían venderle de sus cosechas a ellos. En el tercer estado se encontraba la burguesía. Estos eran comerciantes y banqueros. Por otra parte existían campesinos. El tercer estado no tenía gran decisión política. La Revolución Francesa fue compuesta por 3 ideales: libertad, igualdad y felicidad o fraternidad. La libertad hablaba sobre no tener más un rey absoluto. La igualdad hablaba sobre que no existiera una diferencia entre los 3 estados. La felicidad o fraternidad hablaba sobre que todos tenían derecho a hacer lo que les gustara. Libertad, igualdad, fraternidad fue un lema que se impuso a medida que avanzaba la revolución. Originalmente se decía libertad, igualdad, fraternidad o la muerte, pero eso último se cambió debido a que era muy violento. Desarrollo. La gente del pueblo fue al palacio en donde se encontraba la reina a pedirle comida, a lo que ésta mandó a decir: pues que coman pasteles. Esta frase causó mucho furor en el tercer estado. En 1778 el rey tuvo que declarar al reino en bancarrota y conformar los Estados Generales. Esta asamblea consistía en convocar miembros de los 3 estados. El clero y la nobleza pedían el voto por estamento, que se basaba en una votación de un voto por estado. Esto les beneficiaba, ya que ambos tenían pensamientos similares, ya que eran las clases privilegiadas. Y así, si se ponía el tercer estado, ganarían en un 2 contra 1. En cambio, el pueblo pedía la votación por cabeza, la que se basaba en que todos y todas las personas del reino votaran. Esto les convenía al pueblo, ya que eran el 97% de la población total. Luego el tercer estado invitó a diputados sueltos de la nobleza y el clero a que se unieran a ellos. Ante este acto revolucionario, el rey Luis XVI mandó a cerrar la asamblea y prohibió su entrada a los del tercer estado. Los diputados del tercer estado deciden crear una nueva asamblea y ser los verdaderos representantes del pueblo. Esta asamblea fue nombrada como Asamblea Nacional, prometiendo darle una constitución a Francia. El 14 de julio del mismo año, el pueblo asaltó la fortaleza de la Bastilla, que era el lugar donde se guardaban todas las armas del ejército. Después de 4 horas de combate, lograron tomar la prisión. Luego la multitud acusó al gobernador de la prisión de traición,
le apuñalaron y recibió un balazo que lo mató. Su cabeza fue cortada y exhibida por toda la ciudad. Jean-Paul Marat, fundador de un periódico exitosos, se convirtió en la voz de la revolución. El rey terminó cediendo invitando al tercer estado a que se unieran a la nueva Asamblea Nacional, la Asamblea Constituyente. En la Asamblea Constituyente se llevó a cabo la aprobación de los derechos del hombre y del ciudadano, entre otras. En esta asamblea, a la derecha se sentaron los que creían en la monarquía parlamentaria y a la izquierda se sentaban los que defendían que Francia debía ser políticamente administrado por una república. A finales del año 1789 comienza a correr el rumor en París de que el rey estaba formando un ejército, a lo que rápidamente Marat llama a reaccionar. Prontamente un grupo de mujeres entra al Palacio de Versalles y decapita a miembros de la Guardia Real. Después exigieron a los reyes trasladarse a París. En 1791, se declara Francia bajo una monarquía constitucional. La Constitución establece que el poder se concentrará en la nación y no en el rey. Ya con casi ningún tipo de poder, el rey y la reina intentan escapar de Francia, haciéndose pasar por criados. Cuando están a punto de alcanzar la frontera con Austria, país de María Antonieta, les descubren y les apresan. En estos momentos, el doctor Guillotin dio a luz su invento para decapitar. Marat, al enterarse, apodó a este invento la guillotina. En 1972, la Asamblea escogió un nuevo parlamento compuesto fundamentalmente por los jacobinos, con Robespierre al mando, y los girondinos. Ambos deciden instaurar la República. La revolución estaba llegando a su punto más alto. Durante este periodo se realiza un ajuste de cuentas entre los jacobinos radicales y los girondinos modernos. Marat escribe en su periódico contra los girondinos y publica listas de supuestos traidores a la revolución. Esto acabaría con Marat asesinado tomando una ducha en su casa. La nueva Convención Nacional es creada, un nuevo calendario donde imponía el año 1792 como el año 1. También cambió el nombre de los meses y a sus cambios los días de la semana, y en sí las semanas con los meses, donde cada mes se dividirá en 3 semanas de 10 días, cada una, con el propósito de eliminar el domingo como día religioso. Robespierre y Danton fueron los personajes que cobraron más protagonismo en este momento. El Comité de Salvación Pública estuvo bajo el mando de Robespierre y tuvo el trabajo de mantener la república. Los jacobinos iniciaron lo que fue llamado como el Reinado del Terror. Esto fue una dictadura jacobina que ocurrió entre 1793 y 1794. En este nuevo régimen fueron guillotinados entre 10.000 y 40.000 personas, las cuales fueron acusados de acciones antirrevolucionarias. Miembros del clero y de la nobleza también fueron guillotinados. Mientras ocurría esto, en la guerra que se estaba llevando a cabo en la frontera con Austria, un joven general llamado Napoleón Bonaparte estaba ganando varias campañas para Francia. Pero en el interior estaba ocurriendo una revolución que se convirtió en una guerra civil, en la cual estaban los revolucionarios de la Revolución Francesa y los contrarrevolucionarios. A esta guerra civil se le llamó la Guerra de la Vendée. Robespierre propone más terror como un supuesto camino de llegar a la luz. Pero Danton cree que es hora de poner fin a esta dictadura. Como consecuencia de esto, Danton acaba guillotinado. Aumenta el número de decapitaciones, a lo que se le conoce como el Gran Terror. Logran capturar y decapitar a Robespierre. Con esto acaba la época del terror. En 1795 se promulgó una nueva constitución. Las dos novedades principales que contenía era que el poder legislativo estaba compuesto por 2 cámaras y que el ejecutivo estaba compuesto por 5 personas que formarían el directorio, nuevo nombre para el nuevo régimen de la República. Napoleón Bonaparte, regresado de su campaña en Egipto, realizó en 1799 un golpe de Estado, se dio a nombrar primer cónsul de la República. En esta etapa logró poner orden interno, también logró que la economía creciera nuevamente. En 1804 dio otro golpe de Estado, en el que se proclamó emperador. Consecuencias.
La Revolución Francesa dejó grandes consecuencias, no tan solo para Francia, sino para todo el mundo. Ya no existió una gran diferencia en la sociedad. En la nueva bandera francesa se podía ver la nobleza, al clero y al pueblo. También se establecieron el derecho del hombre, entre otras. La administración política ya no fue controlada por el rey. Ahora se dividía en el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Los ideales de la revolución, libertad, igualdad y fraternidad, fueron el puntapié inicial para que se independizaran muchas naciones que estaban bajo el control de un reino. Luego de la revolución no existió más el monarca absoluto. Los campesinos ya ni se veían en la obligación de darle sus cosechas a la nobleza, ni al clero. Introdujo los elementos de una nación moderna, introduciendo el himno y la bandera. Además, la revolución dejó la república, que es el sistema político fundamental de la mayoría de los países actuales.